Como ya lo hablamos en un video anterior, Jesús de Nazaret nunca quiso fundar una nueva religión. Interesado en esparcir su mensaje a través de sus seguidores judíos, buscó llegar a las ovejas perdidas de Israel. No dejó nada escrito, no creó una doctrina nueva, intensificó la existente. Pablo, en cambio, se autodeclaró apóstol del Mesías. Creó una doctrina en la que cabían los gentiles, esparció su mensaje hasta lo que la vida le permitió y, a diferencia de Jesús, escribió todo lo que pudo. Según el libro de Hechos, Pablo, o Saulo, nació en Tarso, aproximadamente en la misma época en la que nació Jesús. Pero el libro de Hechos es el único libro del Nuevo Testamento que habla del nacimiento de Pablo. Pero este libro no lo escribió Pablo. En cambio, en las 14 cartas que se atribuyen a Pablo, ninguna habla de su lugar de nacimiento. Según él, israelita, perteneciente a la tribu de Benjamín, circuncidado el 8º día de su nacimiento, hebreo como sus padres y fariseo. Perseguidor acérrimo de los seguidores de la nueva secta cristiana, se le reveló Jesús en su camino a Damasco y desde entonces apóstol por medio de Jesucristo. Según el libro de Hechos, después de la conversión, Saulo se dirigió inmediatamente a Damasco, donde estuvo ciego por 3 días. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Hechos 9:8. Pero la historia es diferente cuando la cuenta Pablo en Gálatas. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Gálatas 1:17. Su conversión es relatada 3 veces en el libro de Hechos, pero con algunas diferencias entre una y otra. Veamos. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Hechos 9:7. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. Hechos 22:9. Todos caímos al suelo, y yo oí una voz que me decía en arameo. Hechos 26:14. El problema de Hechos. El problema del libro de Hechos como narrativa biográfica de Pablo es que la mayoría de las veces no concuerda con las mismas historias contadas por Pablo. Por ejemplo, en Hechos 17, del 10 al 15, se cuenta que Pablo salió de Berea y lo llevaron a Atenas, dejando atrás a Silas y a Timoteo, con los que no se volvió a ver hasta Corinto. Pero en 1 Tesalonicenses 3, del 1 al 3, Pablo narra que en Atenas no estaba solo, sino acompañado de Timoteo, a quien mandaría de regreso a Tesalónica para que revisara cómo estaban las cosas. Gran parte de la diferencia radica en la visión que tenía el escritor de Hechos con respecto a las historias de Pablo. Para él era muy importante mostrar que Pablo se mantenía bajo la misma visión de los apóstoles, lo cual era una posición unificada, razón por la cual se lleva a Pablo a Jerusalén a que consulte con estos apóstoles. Pablo, en cambio, no pensaba eso, y lo podemos ver en varias de sus cartas, cuando resalta que su evangelio fue dado directamente por Dios y no por los hombres. Volviendo a Pablo. La tradición dice que era constructor, de una familia adinerada con ciertos nexos al imperio, ya que era ciudadano romano. Hablaba griego koiné, dictaba sus cartas y algunas veces escribía. Empezó su ministerio en Arabia, luego en Damasco, y después de estar un tiempo en Jerusalén, llevó su evangelio hacia Siria y Cilicia. Por 20 o 30 años estableció iglesias en Asia Menor y en Europa. Su misión, la cual él decía había sido dada directamente por Dios, era la de predicarle a los gentiles. Negoció en el Concilio de Jerusalén que él sería el apóstol para los gentiles, mientras Pedro sería el apóstol para los judíos. Creía firmemente que la segunda venida de Jesús pasaría en los próximos días, y su urgencia por convertir gentiles hacía parte del plan para la promesa. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera, todo Israel será salvo. Romanos 11, 25 y 26. Y en ese sentido, algunos académicos han dicho que Pablo no estaba realmente interesado en los gentiles, sino que su misión era ayudar a cumplir la promesa para Israel. Y para eso tenía que crear una doctrina en la que cupieran los gentiles sin problema, que fuera universal. Hablaba constantemente del Evangelio, sin embargo se refería a la doctrina que él estaba creando, ya que los 4 evangelios del Nuevo Testamento que conocemos se escribirían mucho tiempo después de su muerte. Por si no lo sabían, los evangelios se escribieron después de las cartas.
Predicó sobre la muerte y resurrección de Jesús y proclamó que la fe en él era lo único necesario para la salvación, ya que llegaba por la gracia y no por las obras. Era un gran rabino que preparaba a sus seguidores para liderar las congregaciones que había fundado. El problema con las mujeres. Guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. 1 Corintios 14:34. Muchos académicos se han puesto de acuerdo en que este versículo fue agregado muchos años después y no hace parte de la doctrina paulina por 3 razones. Primero, interrumpe el flujo del argumento. Segundo, contradice lo que dice el mismo libro en el 11:5, donde dice que las mujeres oran y profetizan. Y tercero, comparte la visión de las epístolas pastorales, un tema que hablaremos en un momento. Las mujeres hacen parte esencial del ministerio de Pablo. Cloe era un miembro importante en Corinto, Febe era diaconisa en la iglesia de Cencreas, y aparecen también María, Julia y Junia, la cual la iglesia le cambiaría su nombre más adelante por Junías, para que fuera un hombre. Volviendo a Pablo. Finalmente viaja a Roma donde es encarcelado, y aunque planea viajar hacia España, muere. No sabemos cómo ni cuándo. Lo que sí sabemos es que la carta de Romanos es la última carta que escribe. Hablemos de sus cartas. El Nuevo Testamento cuenta con 27 libros, de los cuales 14 se han atribuido a Pablo, aunque algunas de sus cartas, por su vocabulario, estilo y perspectiva, se ha descartado que sean de su autoría. El libro de Hebreos, que realmente no es una carta sino más un ensayo, no fue escrito por Pablo, y seguramente fue escrito hacia finales del primer siglo. De hecho, en el libro nunca se menciona que fuera escrito para los hebreos. Fue en el siglo II que Clemente de Alejandría diría que era un libro escrito en hebreo para hebreos, y es desde entonces que decimos que es el libro de Pablo para los hebreos. ¿What? Primera y segunda de Timoteo y Tito se les conoce como las epístolas pastorales, escritas aproximadamente en el siglo II, no por Pablo, aunque seguramente por alguno de sus discípulos. Hablan de situaciones en grupos cristianos que no existían en el contexto de Pablo. Su foco está en la organización y administración de congregaciones a través de personajes como los episcopos, palabra que Pablo nunca utiliza en sus cartas. Además, son pseudoepigráficas, o sea, escritas en nombre de Pablo. Eso nos deja con 10 cartas. Otras 3 cartas, Colosenses, Efesios y Segunda de Tesalonicenses, se conocen como las cartas discutibles, ya que los académicos aún no se ponen de acuerdo si son o no son de Pablo por razones muy similares a las epístolas pastorales. Sin embargo, la gran mayoría cree que no lo son. Eso nos deja con 7 cartas: Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Primera de Tesalonicenses, Filipenses y Filemón. Estas 7 se les conoce como las cartas indiscutibles. Por su vocabulario, su estilo y su mensaje, se sabe que son escritas por la misma persona, comúnmente atribuidas al apóstol Pablo. El Nuevo Testamento narra la vida de Pablo y su doctrina a través de por lo menos 7 cartas, escritas o dictadas por él, y son los únicos documentos que tenemos para estudiar a Pablo histórico y su evangelio. Y gracias a ellos se creó el cristianismo. Se establecieron jerarquías en las iglesias y se dictaron doctrinas que permanecen hasta nuestros días. Algunos consideran que Pablo fue el creador de la iglesia cristiana. Cuéntenos qué piensan ustedes.